Buenas noches, 7 de diciembre, mañana, vísperas de Inmaculada, mañana es el Día de la Inmaculada y este domingo es el domingo de Gaudete, tercero de Adviento. Estad alegres, además es el Día del Orgullo Barroco, que me lo ha recordado mi compañero Curro. Así que como estamos alegres, empezamos esta noche y me acompañan en este viaje el señor Marmolejo. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Señor Moraleda, usted tiene la cara menos alegre de todo. Ha costado un poquito, sí. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a animarnos. ¿Qué tenemos para hoy? Hay que agradecerle a todo el mundo que hoy esté pendiente de nuestro programa, porque estamos en mitad de un puente, una fecha un poco extraña. Hoy vamos a tener un programa con bastante contenido. Vamos a empezar por el final. Vamos a hablar con el nuevo responsable de comunicación de la agrupación de cofradías, con Gonzalo León. Después vamos a tener también a Paloma Sánchez, decir que vamos a hablar de algo en concreto con Paloma es un poco... Vamos a hablar de la mujer, vamos a hablar con Paloma. Exactamente, vamos a hablar con Paloma, con lo cual nos alegra muchísimo. Vamos a tener, como siempre, el repaso a la vida de Jesús Castellano, en esta ocasión con José María de las Peñas. También tendremos el charco, que en esta ocasión hemos invitado a Toni Mertudor y que viene muy con la actualidad. Y vamos a empezar pues con un historiador. Vamos a recordar ese libro que se ha publicado sobre la historia de la agrupación de cofradías a razón del centenario, con Elías de Mateo. Buenas noches, Elías. Buenas noches a todos, encantado de estar aquí con vosotros. Doctor en Historia, por poner algo, porque el currículum es extenso. Bueno, yo director del Museo Rebello de Toros y académico de Santel. Ay, como que no quiere la cosa. Bueno, eso ya es una cosa de simplemente ya casi de la edad. Antes de empezar a hablar del libro, ve pensando qué recuerdo tienes con Jesús Castellano, porque vamos a ver cómo José María nos cuenta esa parte cuando él conoce a Jesús y después tú me vas a dar la anécdota del día. Nos vamos a ir a recordar a la figura de Jesús Castellanos con José María de las Peñas. Jesús Castellano llega a mi vida en el año 96, concretamente cuando se está celebrando el 75 aniversario de la fundación de la agrupación de cofradías. Y por aquella época yo empecé mis primeros pasos en el archivo histórico, con la coincidencia de que había un grupo de historiadores haciendo el libro del 75 aniversario, entre ellos estaba Jesús Castellano. Entonces, bueno, pues en esa época es cuando empiezo a hacer amistad con él, empiezo a conocerlo, empezamos a conocernos por mediación del archivo y bueno, la verdad es que cogemos una gran amistad. Ese mismo año tuve la gran suerte, ya cuando empezamos a conocer, se estaba bordando el manto de Nuestra Señora de los Dolores y lo estaban bordando los mismos hermanos, porque Jesús Castellano implicaba mucho a toda su gente y, lógicamente, quería que se hiciera ese manto bordado a Nuestra Señora de los Dolores por los mismos hermanos. Y un día, sin decirme nada, me dice: oye, José María, ¿por qué no vienes a la cofradía, que te quiero enseñar unas cosillas, a ti que te gustan los papeles viejos? Y bueno, digo, vale, pues voy para allá, Jesús. Y mira por dónde me encuentro la sorpresa de que estaban bordando el manto de que iba a estrenar Nuestra Señora de los Dolores. Y me ofreció la oportunidad de dar unas puntadas. Para mí, yo primero principal, que yo de costuras de bordado no sé nada, ¿no? Yo creo que como el resto de allí, pero bueno, él como tocaba todos los palos, pues yo creo que él era el que llevaba todo el tema, ¿no? Y bueno, pues me dejó esa oportunidad de darle unos puntos al bordado. Y después, para concluir la visita, me llevó a lo que yo siempre, y como tantísimas personas, pasamos por la Capilla de los Dolores, cruzamos el puente, pero no es lo mismo que ponerse ahí, que ya es mucho decir, que subir al camarín. Hay algo que yo, Alan, no sabría explicar, ni nunca lo he sabido explicar, lo que yo viví en ese momento cuando estuve dentro del camarín. Es cierto que si tú desde la parte de fuera, claro, tú estás viendo la imagen, pero cuando te metes dentro, yo no sabía la cantidad de votos que había colgado en el camarín. Tantísimas peticiones de tantísimos hermanos y no hermanos posiblemente, ¿no? Bueno, la cuestión es que yo miré a Jesús Castellano y dice, ¿qué? Digo, ¿qué? ¿Qué de qué? Es que no sé lo que contestarte. Para mí ese momento significó mucho y cada vez que paso por allí,
Recuerdo ese día del año 96, además no se me olvidará la fecha, era 1 de octubre de ese mismo año, ¿no? Y bueno, pues empezamos una relación muy importante ya a través del archivo, porque viví con él junto con mis compañeros también del archivo, cuando empieza a hacer las obras de aquí de la Casa San Julián, de la sede de la agrupación, porque él era muy aficionado a la fotografía y él sabía el significado que tenía guardar toda la documentación dentro del archivo para un futuro. Entonces la obra de San Julián era una gran obra, entonces claro, él se encargaba de hacer los reportajes fotográficos y bueno, lo veíamos 2 o 3 veces en semana, cosa que descargábamos en el ordenador y siempre gracias a él, a toda esa paciencia, hoy tenemos una gran documentación de aquella obra. Pero no solamente se quedó en esa obra, digo, los 2 proyectos grandes que yo pude participar con él en este aspecto. Y después su empeño personal, que fue el Museo de las Cofradías Jesús Castellano, ¿no? El nombre que se le puso a él. Bueno, el museo pues duró muchísimo tiempo, pero lógicamente era un trabajo muy laborioso y él quiso que se quedara todo reflejado, pues el reportaje fotográfico que él mismo hacía, ya no solamente de la obra de las dependencias, sino de las piezas, porque claro, tenía una mente que sabía de cualquier momento, de cualquier cofradía, la pieza que tenía que traer. Eso es una mente prodigiosa que desgraciadamente el resto de los humanos no estamos a esa altura, ¿no? Y bueno, Adam, eso es, digamos, más o menos como yo empiezo a conocer a Jesús Castellano. Después también se cruzó en mi vida cuando empiezo a hacer yo unas exposiciones para la Archicofradía de la Sangre celebrando su 5º centenario. Entonces se iba a hacer la exposición en el Mercado de la Merced, por aquello de que fue el primer centro mercedario que, bueno, cuando se bajan lógicamente del cerro de Gibralfaro, se bajan en el año 1507 y entonces empiezan a ubicarse ahí los mercedarios. Bueno, pues yo quería que se realizara, porque claro, la Archicofradía de la Sangre era una cofradía mercedaria y lo que quería que fuera en ese primer terreno mercedario. Yo hablé con Jesús, me dijo que sí, que la idea, sobre todo pedirle asesoramiento, porque el hombre en cuanto a historia, en cuanto al tema artístico, pues hombre, yo, que más que una exposición artística era histórica. Pero bueno, yo de la mano de él, pues afortunadamente hicimos una exposición que fue era muy recordada por lo que significó la Iglesia de la Merced en Málaga. Y él me inculcó mucho que el convento mercedario y la Iglesia de Merced había significado mucho para Málaga, y entonces pues me guió por todos esos pasos para conseguir piezas, para hacer una exposición que yo creo que a los malagueños disfrutó y disfrutamos, ¿no? Y bueno, eso en grandes rasgos, y después han sido también muchas las cosas que se han vivido aquí en la agrupación, ¿no? Recuerdo que siempre he trabajado mucho con la gente joven. Recuerdo cuando se iba a hacer por primera vez el Camino de Santiago con un grupo de jóvenes, y bueno, que precisamente pillaba a don Antonio Dorado, que en paz descanse, obispo de Málaga, que estaba allí en Santiago de Compostela. Entonces, bueno, pues con una alegría, la gente joven, en fin, participó como uno más, ¿no? Y bueno, eso entre muchísimas cosas que, bueno, que muchas veces uno se le olvida, pero para mí Jesús Castellano ha significado mucho. He aprendido mucho con él personalmente, porque era una persona que bueno, que era un lujo, ya no solamente como persona, sino como persona conocedora de nuestra Semana Santa de Málaga. Pues este ha sido el capítulo que le hemos dedicado esta semana a esa pérdida, 10 años ya de la falta de Jesús Castellano. Elías, ¿tú tienes alguna anécdota o algo así que recuerdes especialmente de Jesús? Bueno, yo conocí a Jesús Castellano en el antiguo archivo municipal, que había 8 sillas y estábamos muchos investigadores, y él estaba haciendo su tesis doctoral, yo estaba haciendo la mía. Pero nuestro encuentro cofrade fue en los programas, en las retransmisiones que Paco García hacía en la cadena SER a principios de los años 80, desde un balcón frente a la antigua tribuna principal, y a partir de ahí pues seguí todo lo que fue el proceso de recuperación de los Dolores del Puente, las primeras salidas procesionales por el barrio, y luego éramos vecinos y yo iba a Mena, él iba a los Dolores, y siempre echábamos un rato de charla cuando nos encontrábamos delante de la capilla callejera
de los dolores del puente. Y quiero recordar también un verano del 86, cuando Arguval me encarga a mí el volumen de su enciclopedia de la Semana Santa de Historia. Yo le llamo y le digo: Jesús, entonces el número de historiadores dedicados a estos menesteres era muy corto. Digo: Jesús, yo creo que tú y Lola debíais de hacer la época de Franco, siempre comprometida, hoy en día más todavía que entonces, pero entonces comprometida. Y la verdad es que a partir de entonces, pues primero como diseñador de muchos enseres de Mena, del trono de la Virgen Nuestra, haciendo actividades de tipo de investigación. Pues Jesús Castellano, yo siempre recuerdo nuestros encuentros cerca de Santo Domingo y el rato de charla que echábamos de lo divino y de lo humano. Naturalmente él llegaba tarde a sus reuniones y yo a las mías. ¿Cómo se coordina un libro de la categoría que se ha publicado con 100 años de historia? Pues Raquel, con mucho, vamos a ver, fundamentalmente con mucho cariño, también con muchas horas de dedicación y también con una cierta experiencia anterior de coordinación de ese tipo de obras, porque tienes que tener mucha mano izquierda, tienes que atender a que personas pues a veces no pueden entregar los originales en su momento, tienes que manejar miles de imágenes para dejar en los dos volúmenes 600 especialmente cuidadas. Pues la verdad es que con mucho cariño. Yo siempre digo que cuando yo voy a la agrupación me siento como si estuviera en mi casa o en mi cofradía. O sea, para mí es otra de mis casas, otra de mi cofradía. Yo empecé en la agrupación a entrar en Calle Alarcón Luján, o sea que todavía uno es de los históricos que recuerda aquello. No Luis de Velázquez, porque eso ya era antes de que yo naciera, pero siempre me he sentido en mi casa, y cuando Luis Merino vino a verme y a proponerme el tema, pensé que había que hacer un libro distinto al que se hizo con motivo del 75 aniversario, porque hemos madurado mucho más, porque sabemos mucho más y porque se ha hablado aquí ya de la fotografía, de que Jesús era un gran aficionado a la fotografía, pues poner el foco más en la institución que en el conjunto de la Semana Santa. Y eso es lo que hemos pretendido hacer con el libro, hacer la trayectoria de la agrupación en un sentido muy amplio, con todos los elementos que están alrededor de esa institución centenaria, y luego dejar también la crónica de todos los actos que se han hecho con motivo del centenario. En la presentación explicaste cómo fue el proceso ese de que se te acercan y te dicen: oye, que habíamos pensado en que coordinara este niño. Sí, y además es una cosa muy singular y muy curiosa, porque de alguna manera siempre cuando alguien va a encargarte algo, bueno, ¿y para cuándo lo quieres? Y vamos a ver, en un sentido figurado, para antes de ayer, ¿no? Entonces yo me curé en salud y la verdad es que el libro lo teníamos listo, luego la presentación ha sido un poco después, pero el libro estaba en perfecto estado de revista, impreso y todo, para mediados de octubre. Aunque en la fecha del colofón, pues hemos querido poner el día del Dulce Nombre de María, que además es el día de la Virgen de la Reina de los Cielos. ¿Cómo ha sido esa labor de revisión? Me imagino, porque habrá mucha parte de revisión de lo que está ya publicado, de la historia que teníamos. Sí, mira, fundamentalmente hoy en día tenemos un elenco de historiadores cofrades excepcional, que ha permitido, pues con nuevas miradas, otros, pues por ejemplo, José Jiménez Guerrero o yo mismo, más veterano, pero con nuevas miradas y sobre todo, y Raquel lo sabe mejor que nadie, tenemos un acceso a documentación en el archivo de la agrupación que hace un cuarto de siglo que estaba empezando la ordenación de ese archivo, pues evidentemente no existía. Y además, cada generación, y creo que 25 años da para decir otra, se hace preguntas distintas, se hace una manera de entender la obra totalmente distinta, y yo creo que el libro es muy innovador. Y en la presentación, y Raquel estaba allí presente, pues yo daba esos flashes de alguna manera
muy periodístico, es decir, ¿ustedes saben que el mutilado nunca entró en la agrupación de cofradías? Pues, ¿mire usted cómo esto es posible? Pues porque Federico Castellón, cuando revisa toda la documentación, pues se da cuenta de que en febrero del 39 pues no se hace ningún tipo, digamos, aunque sea el mínimo, de protocolo de ingreso de una nueva hermandad, que a veces ha sido más extenso, a veces ha sido más pequeño, sino sencillamente el hermano mayor de la nueva cofradía se presenta allí y voy a decirlo claramente, y el presidente Enrique Navarro, pues poco menos que se pone firme y esta es tu casa. O sea, que no hay ningún... bueno, pues procedemos a la entrada o procedemos al ingreso de una nueva cofradía y luego, pues evidentemente, se mira con nuevos ojos la época de la transición y hay que tener en cuenta que los últimos 25 años de la agrupación y de nuestra Semana Santa pues han sido tremendamente fructíferos y eso no estaba recogido en ninguna parte. Elías, ¿cómo se articula la obra? Pues son 2 tomos. Sí, pero se articula en 3 partes claras. Primero está la trayectoria histórica de la institución, sí, de la institución y de un elemento que para mí, luego vais a hablar con Paloma, para mí es identificativo de la misma, que es ni más ni menos que el pregón. El pregón, pues también es un elemento que es historia de la agrupación, pero que merece un gran capítulo junto a la trayectoria propiamente de la entidad. Luego hay un segundo bloque, que es el bloque de patrimonio o de arte, vamos a llamarle de alguna manera. Y ahí está, pues lógicamente está San Julián, está para mí importantísimo los 100 años, en número redondo, de carteles, de las oficiales de la Semana Santa de Málaga, que el otro día, revisando una investigación que he hecho después de culminarse el libro, sabemos mucho de los carteles y ahí Paqui Torres ha hecho un capítulo precioso, pero seguimos, todavía falta mucho por saber de los carteles de Semana Santa, porque había concursos donde se presentaban 50 originales y no se han conservado. Entonces se conservan los 2 o 3 que salieron elegidos y que fueron carteles oficiales, pero todavía nos falta mucho por saber. Y importantísimo, porque en el fondo es lo principal, es los titulares de la agrupación y sus tronos, que el profesor Juan Antonio Sánchez López ha hecho un capítulo completamente renovador donde ve las inspiraciones fundamentalmente en el Cristo resucitado, que es una obra de un enorme interés artístico, de una gran renovación estética en su momento, pero que sin embargo yo sigo pensando, y creo que casi todo el mundo estará de acuerdo conmigo, que a devoción mueve poco. A devoción mueve poco, o sea, es el titular nuestro, le rezamos, pero no tiene, digamos, ese gancho devocional. Y luego, pues tenemos ya lo que, además de lo del patrimonio, ya lo que es la tercera parte, que es la crónica del centenario. Has dicho lo del resucitado. ¿Crees que el no haber tenido su propio grupo trabajando como trabaja una cofradía, puede ser que por eso no haya conseguido la devoción y que se abre un nuevo camino? ¿Le ves un futuro vamos a ver, para mí el resucitado es algo que surge en la tribuna principal en la Semana Santa de 1921. Tenemos que, dicen los hermanos mayores, tenemos que culminar la Semana Santa precisamente con su momento más decisivo, que es la resurrección de Jesús, y entonces le piden el Cristo a las monjas bernardas y lo van a hacer la procesión de la propia agrupación. Pues yo no lo sé si a lo mejor hubiera sido necesario que hubiera tenido cofradía propia, porque uno es historiador, pero no es adivino y no tiene bola para saber qué hubiera sido mejor. Desde luego, una cofradía siempre trabaja mucho más intensamente por sus propios titulares, porque todos somos cofrades y todos sabemos que nos duele y que lo sentimos y que hacemos lo más posible por ello. Pero de todas maneras, el resucitado y la Reina de los Cielos están ahí, reciben culto. Creo que sus tronos y su procesión actual pues, ha mejorado mucho. La verdad es que creo que están impecables y yo creo que vamos en el buen camino. Pienso que sí. De todos los artículos,
o de todos los capítulos, mejor dicho, ¿cuál ha sido el que te ha sorprendido más? Si se puede decir qué hijo me ha gustado más. Verás, por su extraordinaria calidad, el de Juan Antonio Sánchez López, porque ilumina la imagen del resucitado, su concepción, su estética, la relaciona con otras creaciones del mismo autor, para mí ha sido importante. Y no porque vaya a venir ahora Paloma, pero creo que ha sido, como se suele decir, una asignatura terminada el que podamos recorrer todos los pregones de Semana Santa hasta el último. El de Paco Jiménez no lo hemos podido poner, evidentemente, porque no ha tenido lugar. Pero creo que eso ha sido algo que ha redondeado un aspecto muy importante de la agrupación, y ella, digamos que se ha volcado y ha hecho un capítulo brillante, sin que esto sea de mérito de los capítulos que han hecho los historiadores, ni de los capítulos que podamos, o el que ha hecho... Yo todavía sigo aprendiendo, porque Andrés Camino nos ha enseñado algunas de las sedes provisionales que no sabíamos de la agrupación de cofradía. La agrupación de cofradía, hasta que llega a San Julián, pues hace un peregrinaje por Málaga, porque sabíamos de Alarcón Luján, sabíamos de Calle Granada, pero había un momento en que se reunía en el Círculo Liberal Conservador o de Calle Larios, en fin, se reunía en cualquier sitio donde la podían acoger, y para mí la agrupación, lo he dicho muchas veces, es la institución de la sociedad civil, independientemente de su contenido religioso, la institución de la sociedad civil más importante de Málaga en el siglo XX, en lo que va del XXI. Nos quedan 5 minutos. Efectivamente, es de las instituciones más importantes. No de las instituciones. La institución que tiene detrás de ella un colectivo ciudadano más numeroso, que ha consolidado su presencia en la vida de la ciudad de una manera ya absolutamente plena. Y como historiador tengo que decir modestamente que ha habido grandes instituciones de tipo social, de tipo sindical, de tipo político, de tipo económico, que han surgido, que han languidecido, que han desaparecido, y la agrupación, en cambio, sigue ahí más fuerte que nunca. Ahondando un poco en eso, ¿nos ayudará este libro a conocer más en profundidad la agrupación de cofradías por parte del público en general? Porque tiene una impresión de que la gente sí conoce de Semana Santa, pero como que la agrupación un poco la gran desconocida. Yo pienso que la agrupación interiormente es una gran desconocida. Exteriormente yo sigo pensando que hay determinados cargos en Málaga, y ya trasciendo de personas, que levantan el teléfono y se les pone rápidamente el subdelegado del gobierno, se le pone el alcalde. Y uno de esos cargos es el presidente de la agrupación de cofradías, por la importancia y por el peso que tiene la propia agrupación. Modestamente yo he actualizado, se me olvidaba también decir, la agrupación es una entidad que nació presidencialista y sigue siendo presidencialista, porque es su propia filosofía, ¿no? Es como Francia. Francia es una república presidencialista, la agrupación es una institución. Entonces, yo hace años hice un pequeño libro sobre la trayectoria de los presidentes de la agrupación, la he actualizado y tenía la duda de decir, oye, vaya a ser que yo quiera ser protagonista al mismo tiempo, pero hablando con personas que me merecen total confianza y que son historiadores, dice, no, es que si no están los presidentes, falta algo importante en la agrupación, porque los presidentes marcan con su propia personalidad la trayectoria mientras están en su mandato. Nos quedan menos de 3 minutos. Curro, ¿si eres muy rápido? Sí, rápidamente. Muy rápido, Elías. ¿Cuáles son los personajes principales para entender estos 100 años de la agrupación? Eso es muy difícil de decir. Pero ¿el número de 3 o el número de 5? Eso es muy difícil de decir. Eso es muy difícil de decir porque evidentemente yo voy a tener una respuesta muy convencional y muy conservadora. Evidentemente Antonio Baena. Evidentemente Enrique Navarro, al que yo tuve, digamos, la oportunidad y la satisfacción de llegar a conocer. Y yo, ya quitando lo que son los presidentes, yo me iría a 2 personas que una de ellas hemos hablado y otra me gustaría hablar. Una de ellas es Jesús Castellanos, por la trayectoria,
última de la agrupación de cofradías porque en un segundo plano ha marcado de alguna manera las pautas, digamos, no tanto de organización, sino de la estética de la propia agrupación y de nuestra Semana Santa en general. Sí. Y luego el que fuera hermano mayor del Rico, Alberto Torres de Navarra, porque fue el primero que tuvo la idea de que había que unir las cofradías desde abajo, y tener una sola voz común para conseguir apoyos institucionales, para conseguir que no nos ningunearan, ¿eh? Entonces, te lo he definido de alguna manera. Elías, ¿dónde podremos encontrar el libro? El libro, que yo sepa, se puede adquirir en la propia agrupación de cofradías, se puede adquirir en el Corte Inglés, que nos ha puesto el director del Corte Inglés un estante maravilloso en la sección de librería, en la librería Proteo y en la librería diocesana que está al pie de la torre de la catedral. Lo que hay que decir que hay que ir al gimnasio antes, porque pesa 4 kilos el libro. Pesa 4 kilos porque yo se lo he mandado a Félix Rebello, que le hace mucha ilusión estas cosas, y claro, Correos lo pesa y te cobra el peso, y entonces son 4 kilitos. Pues Elías, muchísimas gracias. Ya has visto que estamos a punto de la Navidad. Que pases felices fiestas contigo, con tu familia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros y además gracias por mantener este programa de Semana Santa, que yo creo que es una de las maneras en que los medios mantenéis vivo el espíritu de la Semana Santa y cofrade durante todo el año. Gracias. Muy gracias a vosotros. Nos vemos ahora, después de publicidad, con Paloma Sánchez. Bueno, pues qué mejor que un miércoles de puente para quien lo haya disfrutado, porque aquí los demás no lo hemos disfrutado para nada, pero estamos aquí contentos. Disfrutarlo y pasar el rato nada más y nada menos que con Paloma Sánchez. Buenas noches, Paloma. Hola, buenas noches. Me la encontré relativamente hace poco y me dijo, a las mujeres, sobre todo a Málaga, otras provincias andaluzas y otras provincias de España nos han adelantado por la derecha. Y le dije, esto tiene que venir a contármelo. Sí, es que hará, bueno, pues 2 años o 2 años y medio salió un trabajo muy interesante en el que me pidieron colaborar, pero yo entonces estaba Jesús Malo, obviamente no era mi prioridad, y no pude. Salió un libro en la Universidad de Huelva que se llama La feminización del mundo cofrade, en el que había una serie de estadísticas. Bueno, yo dije, era a nivel de Andalucía, no era a nivel nacional, ¿no? Yo dije, bueno, vamos a ver, lo hacía uno de los capítulos, una psicóloga que es hermana mayor de una cofradía de Granada, de la Virgen de los Dolores de Granada. Y efectivamente, Málaga está ahora mismo en un 23% de mujeres en juntas de gobierno. Y Granada, por ejemplo, está en un 28%. Pero lo importante realmente, cuando hablamos de juntas de gobierno, no es tanto que haya mujeres en juntas de gobierno como qué cargos ocupan en las juntas de gobierno. Porque claro, yo esto lo hago yo, las estadísticas las suelo hacer cada 2 o 3 años de mujeres, ¿no? Y las primeras que hago, las hago en el año, hace que ya 30 años, casi, en el año 93. Porque tengo que hacer una ponencia en los cursos de verano de la Complutense, en los que se acordará Elías precisamente, que porque estaba allí, que entonces empecé a hacerlo y vi que había un 13% de mujeres en Junta de Gobierno en Málaga, lo cual era bastante considerable comparado con el resto de Andalucía, ¿no? Pero es que resulta que las hago hoy y hay un 23%. Hemos subido un puntito por año, por 30 años. O sea, hemos ido subiendo muy lentamente. Y ya al ir subiendo tan lentamente, pero fíjate, hemos subido en Junta de Gobierno, pero luego si te vas a los cargos importantes, en el año 94 teníamos un 7% de mujeres en cargos fiscales, contadoras, en fin, tesorera, había pocas, pero había, secretaria, y ahora resulta que estamos en un 9%.
en 30 años un 2%. Vamos a hacer una cosa. Mientras que asimilamos los datos, te voy a hacer un regalito. Nos vamos Vale. a ir a callejear con algo que te suena. Vale. Nos vamos con callejear. Y ahora con el fuerte nos vamos a ver. Venga. Pero para adentro. Para adentro. Sí. Vamos arriba. Vámonos la cabeza a la derecha, un punto. Un puntito a la derecha. Quieto, va. Venga. Quieto. Y ahí. Si no se escuchan las campanillas de Polínica es como si no hubiera empezado la Semana Santa. No, por supuesto De hecho, que no. probablemente sea uno de los sonidos que en esta mesa más se aprecia cuando realmente dice, ahora sí empezamos. Ya, porque no tenemos la oportunidad por temas laborales de poder escaparnos un ratito e irnos a la salida, pero antes cuando hacíamos radio, los primeros que estábamos allí Claro, éramos nosotros. Eso, Polínica la primera. claro, Polínica la primera, además eso se ha quedado como frase... Sí, ¿qué vamos a hacer? Las redes algunas veces Funcionan. ayudan. Sí, Funcionan. ¿Cómo ven las redes y el tratamiento al género femenino? Bueno, depende. ¿De qué depende? Depende. Es verdad que lo que tú has dicho antes, solo hay que ver las fotos para decir, uff, ¿cómo estamos? Esto no puede ser. ¿Crees que vamos hacia atrás? Creo que estamos estancados. Todavía hacia atrás no te voy a decir, pero creo que estamos estancados, sí, totalmente. Totalmente estancados. Y además, con una serie de connotaciones ahora mismo en muchas cofradías que no me gustan. Por ejemplo, a mí no me gustan los grupos de camareras. Me recuerdan a los grupos famosos de primeros de siglo, ¿no? Porque haces grupos de camareras, que conste que Polínica no tiene, ¿eh? Haces grupos de camareras y esas señoras, señoritas, chicas o lo que tú quieras llamarle, las quitas de las juntas de gobierno. Hay pocas cofradías, hay alguna cofradía, yo sé que me van a decir, oye, es que hay cofradías que en las camareras estamos en junta. Que a lo mejor hay una camarera o dos camareras y las tienen en junta, son las menos. Las más están haciendo unos grupos de señoras con unas tareas completamente, bueno, antiguas, por decirlo de alguna manera. Pero la gente está más concienciada de que hay que normalizar ya, que de una puñetera vez, que la mujer tiene que estar en puestos de responsabilidad. Mira, es que en el tema de la mujer y en las cofradías no puedes generalizar nunca, por varias razones. Porque es distinto, si es a nivel nacional, porque es distinto de una ciudad a otra. Si es en la misma ciudad,
¿por qué es distinto de una cofradía a otra? Y si es en la misma cofradía, ¿por qué es distinto dependiendo quién dirige la cofradía? Y ya no me estoy refiriendo a que la dirija una mujer o un hombre. Es menos importante que haya muchas mujeres siendo hermanas mayores, a que las cofradías realmente, donde se dirigen las cofradías, que son los cargos de candidatura, los cargos de permanente entonces, antiguamente, hoy cargos de candidatura, haya más mujeres, porque las mujeres están de relleno totalmente, en las cofradías en las que están de relleno. Pero sí es verdad que, por lo menos últimamente, también las redes sociales han ayudado un poquito a eso. Que ya nos empieza a saltar un poco la alarma cada vez que vemos alguna candidatura que se presenta y vemos solamente pues, género masculino y decimos, ¿qué está pasando aquí? Incluso a nosotros también nos ha pasado muchas veces que cuando presentan una candidatura, cuando hemos tenido aquí candidatos a hermano mayor, que hemos dicho, oye, es raro que no haya ninguna mujer en... Sí, y te contestan que las mujeres, y te van a contestar que es que las mujeres no quieren estar en la Junta de Gobierno. Por una parte yo lo entiendo, La mujer tiene muy poco tiempo que perder. Es decir, los datos estadísticos, antropológicos, como tú quieras, están ahí. Tiene la mitad del tiempo libre que un hombre. Entonces, una mujer trabaja, una mujer planifica, voy a decir planifica el hogar y los hijos, porque, bueno, aunque tenga más ayuda hoy, porque es verdad, aunque tenga más ayuda, la planificación sigue siendo de ella. Y además viene otra tercera característica, y es que la mujer es la que se encarga de los mayores, eso que se llama cuidadores informales. Cada vez somos más mayores, cada vez tenemos más gente mayor y un 80% de estos cuidadores informales son mujeres. Es decir, personas, pues recuerdo, como Laura Berrocal, que trabaja, que tiene un hijo, que es hermana mayor, que tiene sus padres mayores, ella sabrá los sacrificios que hace para dirigir la Archicofradía de Pasión, de la Sangre, que nunca lo va a decir, pero ella lo sabrá. Es decir, y entonces una mujer cuando va, no es que no quiera dirigir una cofradía, es que lo que no se puede permitir son los horarios, las estructuras que tienen las cofradías, por ejemplo, de horarios, de reuniones. Ni se puede permitir estar en una reunión donde lo que se esté discutiendo es si decimos medio zapatito o medio pasito. Con perdón y con todos mis respetos para quien diga medio zapatito, pero que me parece la tontería más grande del mundo. No ha quedado claro. Clarinete. O arriba, arriba, arriba. Perdón, una mujer no puede perder tiempo en esas cosas. Antes también perdíamos tiempo, a lo mejor, en estar, a ver qué banda llevamos detrás, a ver si la hojilla del estandarte es más grande, más... Perdón, es que las mujeres no tienen tiempo para eso. Estadísticamente, no lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que sacrificar más que los hombres para estar dirigiendo una cofradía. Y si encima llegan y no se dan las estructuras, ahora tenemos unas inmensas casas hermandades. Antes teníamos, quitando Expiración y quitando Esperanza, Esperanza no tenía entonces, te estoy hablando de los 80, 70, 80, no tenía entonces todavía la gran casa que tiene ahora, solo la tenía Expiración. Teníamos unos pisos que eran una porquería, pero en esos pisos que eran una porquería, íbamos las familias completas, nos llevábamos a los niños chicos, si no las mujeres no podían estar integradas. ¿Qué consigues con eso? Con eso consigues tener una siguiente generación cofrade y consigues que las mujeres que en ese momento están entre los 30 y los 50 años, que se supone que son los que dirigen las cofradías, consiguen que trabajen en otra cosa que no sea coser, hacer la comida o limpiar las capillas o, con todos mis respetos, para el tema de las camareras. Paloma, escuchando los datos que has dado al principio, ¿cree que todavía hay un sustrato de machismo en el mundo de las cofradías? Por ejemplo, me viene a la cabeza en el mundo de los tronos. Bueno, por supuesto. Vamos a ver, hay una cosa clarísima.
Las cofradías se hacen por y para los hombres. Las estructuras cofrades, todavía hoy, están dentro de una iglesia católica que también es eminentemente patriarcal, en la que los laicos todavía tienen un papel muy secundario, pese a lo que el pobre Papa Francisco está intentando por todos los medios, que es abrir la iglesia a las mujeres. Las mujeres tienen un papel tremendamente secundario en la iglesia, hoy, en el siglo XXI. Las cofradías son asociaciones de la Iglesia Católica. Solo tienes que ver que ha tenido que venir un motu propio del Papa Francisco para decir que las mujeres podían ser lectoras y acólitas. Porque todavía había gente en cofradía diciendo no queremos niñas con los coletitas y los lacitos con los ciriales. Bueno, es que no te dejan entrar a la catedral. Efectivamente. Entonces, hay un motu propio ya del Papa Francisco diciendo que las mujeres pueden ser acólitas, porque además todo esto viene de una cosa tan antigua, Dios mío, de que son temas del judaísmo tradicional, de que la mujer no se puede acercar al altar ni puede acercarse a los objetos sagrados por el tema de la menstruación. O sea, una cosa que hoy en día, en el siglo XXI, tú se lo dices a una mujer de 20, 30, 40 años y bueno, dices, ahí os quedáis, ¿eh? Totalmente. Hemos planteado el problema. ¿Cuáles serían las soluciones? ¿Qué podemos hacer nosotras, ayudados por ellos, evidentemente, para... Mira, nosotras hay dos maneras de estar en cofradía, dos maneras de entrar en cofradía. Y yo siempre me remito a dos personajes históricos. La primera es la primera mujer que estuvo en la Academia de la Historia, Mercedes Gay-Broy, que dicen que entró, yo he leído su discurso de ingreso, y le contestó un profesor, que era Elías Tormos, que era un gran historiador del arte, le contestó que había hecho un discurso suave, deslizándose. Y luego otro personaje de finales del 19, principios del 20, es doña Emilia Pardo Bazán, que era que entraba en las cosas como un elefante en una cacharrería. Quiero decir, pues esas dos formas tiene la mujer de entrar en las cofradías. ¿Cuándo una y cuándo otra? Depende tanto de la mujer, de lo que se le haga, pero en definitiva la mujer no decide. La Iglesia tiene una constitución jerárquica. Yo sé de mujeres que han ido al obispado, y no hablo de este a lo mejor, que también, pero bueno, que también, no digo en estos años, digo que han podido ir, y el obispo... por ejemplo, en Zamora, en un congreso, en 2008 le pedimos al señor obispo que había cofradías que no dejaban que las mujeres fuesen hermanas, que eso iba contra el código canónico. Bueno, pues hasta 10 años más tarde, pobre hombre, que en paz descanse, poco antes de morir, en 2018, da un decreto, 10 años, para dar un decreto de... Pero eso es la constitución jerárquica de la Iglesia. Por eso... el Papa Francisco habla tanto de sinodalidad y habla tanto de abrir, y está tratando de abrir la Iglesia Católica a las mujeres. Cosa bastante difícil. ¿Se asusta un poco cuando ve las reacciones de cierta parte joven? Mucho. Que parece como que estamos volviendo muy atrás. Mucho. Me asusta muchísimo. Es decir, me asusta muchísimo eso mismo que hace unos años hubo de este movimiento de chicos jóvenes que decía mujeres con esto, con colitas y acólitas y tal y que cual no. Pero chicos, que sois jóvenes, que estáis muy antiguos. Claro, que estáis muy antiguos, que si estáis en una cofradía para sacar un tronito, para llevar la cara descubierta y ir pregando gritos en el trono, mira, esto ya lo hemos superado, lo debíamos de haber superado, ¿no? Digo yo. Totalmente de acuerdo. No, en el sentido de lo que ha dicho Mora y lo que hemos estado hablando a la mesa,
yo noto que hay una juventud un poquito reaccionaria en este sentido, sobre todo de la incorporación de la mujer en el trono. O sea, hay gente joven, yo tengo ya 46 años, y a mí me sorprende que gente de veintitantos todavía le pese que haya mujeres dentro de los tronos. Es una cosa que a mí no me cabe en la cabeza, que estamos en el siglo XXI, la cosa ha avanzado, pero todavía no sé. ¿Qué piensas al respecto de eso, de que haya tanta gente joven que todavía piense? Me da mucho susto. Me da mucho susto. O sea, porque es que así no vamos a avanzar. Es que, vamos a ver, es que la mujer no está hoy en día como estuvimos en los años 70 y 80, para coger y ponernos el capirote. No, hoy las mujeres van a decir, oye, mira, yo si quiero sacar un trono, a mí me dejáis sacar un trono porque soy hermana, igual que tú. Y si quiero ser mayordomo de trono y puedo serlo, o capataz de trono, que todavía no he visto ninguna, a lo mejor la hay, yo no la he visto. La hay, perfecto. La raya en el agua, pero bueno. Como no los mayordomos no mandan ahora, que mandan los capataces, otra cosa que tampoco entiendo, pero bueno. Yo hay tantas cosas que no entiendo últimamente, será la edad también, será la edad. Y me da mucho miedo. Porque eso es lo único que hace. ¿Cómo vas a dejar a la mitad de la población fuera? ¿Cómo vas a dejar a la mitad de como tenemos tanto, vamos a dejar a las mujeres por ser? Hombre, claro, somos muchos, pero que trabajen efectivamente. Por parte de las instituciones no parece como yo, por ejemplo, es una gran conocedora de los pregones de la Semana Santa. En los últimos años sí es verdad que ha habido alguna figura femenina, hemos recuperado un poco, pero si nos ponemos a mirar en el global de la historia, también son muy puntuales las mujeres. Pues y si ya no, es que estaba pensando ahora mismo, si ya nos vamos al cartel, ¿cuántas mujeres han sido cartelistas? Muy pocas. ¿Cuántas mujeres son artistas? Muy pocas. Diseñadoras, pintoras, etcétera. Muy pocas. Bueno, aquí tenemos, si os acordáis con el verbo encarnado que decíamos, ¿quién era? Alguien nos decía que había echado, una de las cosas que había echado en falta es que ninguna mujer hubiese hecho una de las peanas. Y decía, claro. Tengo relación con el arte y te puedo decir 20 nombres de mujeres que podrían perfectamente haber hecho una de las peanas. Quizá a lo mejor sería una labor también de buscar o poner interés en... Por supuesto. Cualquier cosa que haga que la... Pero claro, es que el problema está en que las mujeres no se integran por todo esto que te he dicho antes. Porque tú no puedes llegar a un sitio que esté, a lo mejor, hemos hablado de gente joven que está muy antigua. No puedes llegar tú, una mujer no puede llegar a un sitio en el que se viva en finales del siglo XIX y principios del XX. Y usted no, porque no te va a aceptar. Y un artista va a decir, pues a lo mejor a mí no me interesa entrar en este tipo de institución. Para nada. Y eso va a ser así. Y bueno, es que el tradicionalismo llevado a estos extremos lo que hace es cerrarle las puertas a las mujeres totalmente. Y lo que tú has dicho de los tronos, es de risa. Porque también nos han pasado por la derecha, por la izquierda y por todo. Porque hay tronos ya mixtos en montones de sitios con las mujeres llevando los tronos y no pasa nada. Vamos a rematar esta conversación ahora, dentro de un momentito, porque nos vamos a ir hasta Antequera y vamos a conocer esa agenda que este fin de semana, que ellos ya están liados de belenes. Aquí empezamos mañana seguro. Nos vamos hasta Antequera. En la agenda cofrade de Antequera para esta semana, este jueves a las 8 de la tarde, tiene lugar la inauguración del Belén Rociero de Antequera y el encendido del mismo será en su casa hermandad, ubicada en calle Higueruelos. Posteriormente, la Hermandad del Rocío de Antequera celebra este viernes a las 8 de la tarde su función en honor a la Virgen del Rocío como pórtico al tiempo de Navidad, y durante la misma, la nueva directiva, encabezada por Rosario Palomo, tomará posesión de sus cargos en la iglesia de San Miguel. Y hasta el próximo 6 de enero ya pueden visitar en la sala de exposiciones del Centro Cultural Santa Clara la exposición belenista. El horario de visitas es de lunes a viernes de 11 de la mañana a 2 y de 5 a 9 de la tarde. Y también, por cierto, que en la Capilla del Nazareno de la Sangre, en la iglesia de San Francisco, hasta el próximo 8 de enero ya pueden también visitar el Belén Monumental de plastilina con una entrada donativo de €1. Y para este fin de semana, la Asociación Belenista de Antequera
primera Noche de Paz, desarrollará su acto de pregón y presentación del cartel de la Navidad este sábado. Será a las 7:30 de la tarde en la iglesia de San Pedro, con exaltación de Carlos Corredera y desvelo de cartel realizado por el fotógrafo antequerano José Antonio Montenegro. Y además, recordemos que este sábado, de 4 de la tarde a 10 de la noche, la Cofradía de Servitas celebra su zambomba navideña en el patio de la iglesia de Belén, con la actuación de Son del Puerto, churros con chocolate y buen ambiente. El precio de la entrada es de 5 euros. Está bien. Bueno, pues para rematar, las influencias de todo este engranaje, ¿por dónde nos vienen? Probablemente de Sevilla. Soy hija de sevillano, que nadie me... y toda mi familia paterna es sevillana. Pero es verdad que Sevilla, en ese estudio que se ha hecho a nivel andaluz, es la que tiene más problemas para que haya mujeres dentro de... Y entonces, pues como nos vienen tantas influencias de Sevilla y la gente aquí parece que es que abre la boca cada vez que ve algo de Sevilla, pues también nos viene lo malo. ¿Y lo bueno? ¿A quién tendríamos que mirar? Pues mira, yo simplemente creo que tendríamos que mirar nuestra propia historia antigua, es decir, nuestra propia historia de los años 70, 80, 90, en el que la mujer, bueno, empieza y sigue y está ahí y no pasa nada. Yo llevo 45 años en cofradías, quiero decir, ya no en el día a día, pero por mi edad, pero... Pues no sé, no tienes que mirar. Levante está chuchando mucho también. Levante tiene una asociación de mujeres cofrades que da 20 veces vuelta a Andalucía en este sentido. ¿Y los problemas que hay fuera de Andalucía son parecidos a los nuestros? En Castilla-León, peores. O sea que siempre hay un... Podemos llorar por un ojo. Siempre en el país de los ciegos, el tuerto es rey. En este caso, bueno, nosotros estamos ahora mismo a un nivel como Jaén, para entendernos un poco, ¿no? Como Jaén. Y nos han pasado Granada y Almería. Bueno, Almería porque tiene una Semana Santa muy joven y es lógico, Granada es menos lógico. Pero nos han pasado Granada y Almería en Andalucía, estoy hablando. Paloma, sabes que es un placer, que podrías quedarte aquí a vivir con nosotros, te ponemos un piso, si hace falta. Me voy yo si de te aquí. traes además a tus niñas, también las acogemos aquí, no hay ningún problema. Muchísimas gracias por ponernos números a lo que habitualmente se ve y sabes que esta es tu casa cuando quieras. Muchas gracias a vosotros y para mí siempre es un placer estar con vosotros. Nosotros nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta vamos a hablar de comunicación y esta vez comunicación oficial de la agrupación de cofradía. Pues como les decía, vamos a abordar la comunicación y la comunicación oficial, porque la semana pasada hablamos de comunicación oficial. Esto sí es una comunicación oficial, ¿no es así, Gonzalo León? Buenas noches. Buenas noches. Yo soy la comunicación oficial. Tú eres la comunicación No soy oficial, nada, tú no pero- eres el comunicador oficial de la agrupación de cofradía. Sí. O por lo menos que Sí. Trabajamos ahora llevando la comunicación de la agrupación de cofradía. Pues no te he visto yo poner comunicado oficial. No sé, ya, si quieres lo pongo, tú me avisas y yo lo pongo. Bueno, vamos a empezar suavecito. ¿Qué tal el balance de este centenario? Pues el balance del centenario positivo, yo creo que es positivo para todos, no sé vosotros la percepción que tenéis, pero a título personal, incluso en lo profesional también creo que es positivo. Todavía estamos recogiendo los últimos frutos del centenario, queda por presentar la obra social, pero bueno, yo creo que en la memoria colectiva de todos ya se han quedado para siempre algunos de los hitos del centenario. Yo, por ejemplo, me quedo con aquel momento, aquella mañana en la que llegaban las imágenes a la catedral, que creo que el centenario, sin darnos cuenta, nos devolvió la esperanza y la vida cofrade. Después se nos olvidó el ratito y ya estábamos todos nerviosos y rajando, pero aquella mañana creo que se quedó para siempre.
Creo que se han hecho muchos trabajos en cuanto a cultura, que es un pozo que tendremos durante mucho tiempo, y cuando pase los años nos daremos cuenta de lo valioso que es. Por ejemplo, esos cuadernos del centenario, que parecen detallitos, pero que cuando pase el tiempo creo que veremos algo muy bueno. Las exposiciones, yo me quedo también con las exposiciones. De hecho, la exposición de la catedral, que es algo bastante significativo, se ha convertido y se convirtió en su momento en la cuarta exposición más visitada en toda la historia de nuestra ciudad. Es decir, desde que se recogen datos de gente que visita exposiciones, la cuarta de toda la historia fue la que se celebraba en la catedral, donde las imágenes tenían una peana intervenida por artistas contemporáneos. Pues por delante de nuestra exposición de la agrupación de los cofrades de la Semana Santa estaba Jackson Pollock, estaba Picasso y estaba Sorolla. Es decir, que pasará el tiempo y nos daremos cuenta de lo valioso y lo interesante de todo lo que se ha desarrollado. Y por supuesto algo muy bueno para mí, que es Luis Merino Bayona, el presidente de la Comisión del Centenario. Creo que es una persona que ha demostrado una vez más el cariño que tiene hacia Málaga, y creo que su trabajo y la de su equipo perdurará en el tiempo, porque además se está demostrando que bueno, se crearon hitos que ahora mismo lo que se hacen es empezar a replicar, y creo que funciona bastante bien. A mí me quedo con... ¿A nivel comunicación fue complicado? A nivel comunicación fue complicado, sobre todo en la época de la pandemia. Yo recuerdo en un momento específico en el que desde la Comisión del Centenario, en este caso Luis Merino, decidió que no deteníamos nada. Lo que se hizo fue modificar el calendario, por eso muchas veces de broma se habla del centenario como todavía el centenario, que el centenario decidió mantener su hoja de ruta, aunque tuviésemos que aplazarlo en el tiempo, pero no robarnos a los cofrades, no robar a Málaga nada de lo planteado y proyectado, porque la pandemia hubiese llegado. Por lo tanto, en ese sentido fue complicado. Sí, hubo un momento, yo recuerdo que desde el centenario se compartían historias en redes de los 100 años de la agrupación cuando estábamos encerrados. Y aquello resultaba complejo, pero a la vez también era un pequeño soplo donde en momentos muy complejos pues se actuaba. Complicado, en realidad no, porque hemos tenido de la mano siempre a los medios de comunicación, que se han portado muy bien en todo momento, que han participado con una alegría y una sonrisa y un compromiso inigualables, y por lo tanto creo que el centenario ha sido un soplo de frescura para la agrupación, para la Semana Santa, para los cofrades y también para los medios de comunicación. Gonzalo, ¿cómo se organiza uno para gestionar las redes sociales de la agrupación y del centenario? ¿Cómo está organizado en este sentido? ¿En qué me puedes...? Organizarte, es decir, son tantas noticias, está el volumen. Aparte sorpresa y un bajo palio. Exactamente, o sea, ¿cómo se organiza uno? Pues nada, al final cuando tú trabajas en la agrupación de cofradías es como si fuera una empresa, o sea, no tiene, en cuanto a la gestión de la comunicación, en el ámbito profesional me refiero, no tiene diferencias con cualquier cliente, cualquier cuenta, cualquier empresa. Y el desarrollo, pues es la planificación. Es un tema de planificación, que tengas un buen equipo alrededor que te asista y que puedas desarrollarlo. Yo creo que la agrupación en ese sentido viene haciendo un trabajo muy bueno. Que si nosotros dibujamos un eje del tiempo, hace a lo mejor 10, 15 años, no sé exactamente cuándo comenzó Rocío Moltó, pero anteriormente no había prácticamente nada. Era famoso aquello. Efectivamente, empezó aquel momento en el que anteriormente a lo mejor llegaba el día del pregonero y alguien levantaba el teléfono y llamaba a un periódico y lo contaba. Eso ya pasó. En ese momento se comenzó, primero de una forma, digamos, un poco más altruista, pero con compromiso de cofrades. Creo que fue Rocío Moltó la primera que participó en este proyecto. Después continuó con Paco García, y Paco García ha desarrollado pues la etapa profesional más larga, donde creo que hay mucho y bueno que defender de su trayectoria, porque creo que ha actualizado la comunicación profesional dentro de la agrupación, que no existía. Entonces, ¿este año es un año complejo dentro de San Julián? ¿Se mueven mucho las sillas? ¿Eso qué quiere decir? Venga, por favor, Gonzalo. Explícamelo bien y yo te lo respondo. Hombre, como estamos, Pablo está acabando, sí, y van a empezar el tema de las elecciones, hay mucho movimiento de sillas raro. No te digo que me digas quién, sino que me digas... ¿Se nota? No hay problema, no se nota absolutamente nada. El tiempo que yo llevo, también tenés en cuenta que llevo 2 meses, mal contado, gestionando este asunto de la agrupación. Pero no se percibe eso, porque además la agrupación de cofradías, como vosotros sabéis, no es una entelequia ni es un ente formado por personas externas. Son los propios hermanos mayores los que la conforman y los que deciden el día a día de la agrupación.
en ese sentido yo no he percibido todavía nada de eso. Yo creo que están bastante ilusionados y trabajando en materializar una Semana Santa de 2023 bastante brillante, donde se limen todas las asperezas y las preocupaciones internas y externas en torno a la Semana Santa y al procesionar más adecuado de todas las corporaciones, pero de ese asunto, honestamente y con toda sinceridad, no percibo. Por cierto, ahora es el absolutamente momento, que la agrupación no tiene culpa de los aforamientos. Lo dijo ya el presidente en esta mesa. Pero los aforamientos no son culpa de la agrupación. Bueno, yo aquí me quito la chaqueta, si quieres, me quito la chaqueta de agrupación, me pongo la de bajo previo y me pongo la mía sola. Yo creo que cualquier persona que se informe medianamente sabe perfectamente que la Semana Santa las calles no las afora la agrupación, pero ni las afora la agrupación, ni las afora el carnaval, ni las afora una peña o una carrera popular. Las calles las aforan las autoridades, que son las que deciden. Nadie tiene potestad sobre el devenir urbano de una capital. Es cierto que ahí han entrado en juego momentos complicados donde personas de manera malintencionada, que no creo, pero sí a lo mejor pues con el desconocimiento que muchas veces te regala la importancia que puedas crear en redes sociales, trasladar mensajes que son del todo falsos, y al final se genera una realidad paralela, lo que llaman la posverdad, ¿no? Pues en la Semana Santa ya han llegado la posverdad y las fake news. Y con eso hay que tener cuidado. Bueno, la Semana Santa del año pasado lo vivimos todos. Vivimos cómo se viralizaba un vídeo donde una persona, un señor popular, afirmaba que la Semana Santa de Málaga se había privatizado y que no se podía pasar como antes, cruzar Calle Larios como antes. En primer lugar, yo Calle Larios, desde que soy chico, cuando la he tenido que cruzar me ha costado la vida y he estado 70.000 horas esperando en un paso. Yo creo que si vosotros os ha pasado lo mismo, salvo que tuviese una tarjetita de la radio o el medio de turno que te dejaban pasar. Pero eso ha sido de toda la vida, con la diferencia de que antes se montaban peloteras en las bocacalles de Calle Larios, que eran del todo inseguras. Yo recuerdo estando en Bajo Palio, lo dirigía Paco Rodríguez, que hablábamos en la radio y protestábamos porque decíamos, un día va a pasar aquí algo, porque veíamos desde nuestro balcón... En esas colas ha habido bulla. Ha habido bulla, empujones, ha habido bulla, ha habido empujones, ha habido una persona que se ha desmayado, la gente corriendo. Yo he visto, recuerdo teníamos un piso de Canal Sur encima de Lepanto y veíamos esa calle que era hasta la esquina del Moca, que para descanse ahora mismo por lo visto que ha cerrado. Veíamos toda esa calle maciza de gente y decíamos, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, pues eso se arregló. Y aparte se está arreglando en todo. Si tú ya no puedes hacer nada en ningún... tú piensas en tu vida, en vuestra vida, pensamos en nuestras vidas y nos damos cuenta como todo se va limitando cada vez más, hay que tener mucho cuidado con muchas cosas y se plantean muchas medidas de seguridad. Bueno, pues en este caso ha pasado exactamente lo mismo. Entonces, insisto, esa Semana Santa del año pasado, con ese vídeo donde yo recuerdo que en la Semana Santa apareció el programa de Risto Mejide hablando de la Semana Santa de Málaga, diciendo que se había privatizado, intentando politizar. Claro, después por detrás tenemos los intereses de unos y otros. Te cuento una cosa. Era ridículo. No entré yo por 5 minutos porque entrábamos en directo. Pues al final tú lo piensas y te dices, ¿hasta qué nivel el sistema le da voz a según qué perfiles que acaban planteando una cosa que es del todo irreal? ¿Que podemos debatir sobre la irrealidad? Podemos. De hecho, la agrupación yo creo que uno de los frentes abiertos que tiene es intentar trabajar con esa posverdad, donde hay situaciones en las que tú dices, oye, tengo que explicar una cosa que sabemos todos que no es cierta, pero es que la tienes que explicar, porque si no, se viraliza y acabas entendiendo pues, que hay gente que asume que la Semana Santa se ha privatizado cuando se llevan vendiendo sillas desde hace 100 años, literal. La agrupación se hace y se pone en sillas. Primero en Calle Larios, después se van ampliando. ¿Y que se crea para eso? Y en Sevilla exactamente lo mismo, y en Jerez exactamente lo mismo, y se pagan, porque ahí la gente no va a cambio de un abrazo, allí tienes que pagar por una silla. Bueno, en Almería se regalan las sillas, me parece que son gratuitas, ¿no? Pero bueno, en las capitales, digamos, un poco más importantes, más grandes, sucede esto, por lo tanto... Y recorrido oficial privatizado en tanto en cuanto tienen un buen muro en el que no puedes ver. En el caso de Sevilla tenemos grandes pantallas visuales que en Málaga no existen y no han existido jamás. Yo creo que también son etapas. Yo recuerdo hace relativamente poco, visualizando un poco y buscando materiales del pasado, cuando la agrupación de cofradías decide ampliar el recorrido oficial y meter la Alameda, aparece en la prensa de la época la gente criticando. Cofradías criticando, medios de comunicación criticando, y después asociaciones diciendo que se cargaban la Semana Santa porque se ampliaba la Alameda, que era un lugar inhóspito, frío. Fíjate, ha pasado el tiempo y si tú ahora mismo planteas quitar la Alameda, la gente se te echaría encima. Entonces, yo creo que también hay que contextualizar un poco, pero en cualquier caso sí creo que es importante tomar conciencia de que todo lo que se diga
no tiene por qué ser verdad. Y eso es importante que seamos conscientes de ello. Vamos a darte un descanso y vamos a dejar que otros se metan en un charco. Agüita. Nos vamos a ir con el charco de Toni Vertedor. Buenas, compañeros. Hoy me meto en el charco esperando que el agua no me llegue hasta el pescuezo. Hoy vengo a hablaros de las redes sociales y en concreto de Twitter y la última moda de los space donde todo el mundo habla y nos creemos que como todo el mundo tenemos voz, todos también tenemos voto. Yo asisto atónito como un voyeur más que escucha esos space de noche intentando culturizarme en todo lo que piensan los cofrades de esta ciudad. Pero mi sorpresa es que cuando la opinión genera opinión, no todo el mundo habla con conocimiento de causa. Si algo me ha enseñado esta profesión es que para hablar de algo tiene que tener hasta el último detalle para precisamente eso, no meterte en un charco. Y desde aquí proclamo en voz alta la libertad de pensamiento y muera quien no piense igual que yo. Pero a veces he estado en space donde se han dicho cosas sin fundamento, donde se han dicho cosas que no tienen sentido. Incluso se ha caído en el insulto a mucha gente que piensa distinto. Entonces, space sí, yo proclamo el culturizarnos un poquito más con la opinión de mucha gente y creo que nos enriquece, pero no caigáis en esos insultos, no caigáis en vanidades y no caigáis en discursos que creo que están un poco manidos o que son de otra época. Y no insultaros, ¿o qué habéis creído? ¿Que esto es el Congreso de los Diputados? Respeto, señores, sobre todo respeto. Pues ahí tenemos esa opinión sobre los space en Twitter, que hay que decir que han decaído. Han decaído, ¿no? Es que actualmente aquí en Málaga, que yo sepa, no se hace... Hubo una época que había 3 o 4 a la semana. Volverán en cuaresma, Curro, como las golondrinas en primavera. Pues en cuaresma a lo mejor, ¿no? Sí, pero ha decaído. Pero yo sé que en otras provincias sí se suele hacer space una vez por semana y yo me meto de vez en cuando para escucharlo y también tiene esa es cierto, disputa. nos hemos encontrado allí. Exactamente. Sin hablar. Al respecto de lo que estaba hablando Toni, y para preguntarte, ¿crees que las redes sociales son un patio de vecinos todavía? Bueno, yo creo que las redes sociales son un reflejo de la sociedad en general. Antes, cuando éramos más chavales, nosotros jugueteábamos en los foros. Jugueteábamos en los foros. Pero aún así, incluso en el canal, en el chat IRC Esperanza que tenía Tadeo hace 120 millones de años, ahí se mantenía un poquito más la forma. Tú podrías decir las cosas y decían barbaridades seguro, pero las redes sociales tienen esa parte en la que sin darnos cuenta se encumbran perfiles. Bueno, en el fondo lo que decía Toni, tú planteas una cosa y tú dices, yo voy a dar mi opinión sobre, podemos hablar, el caso del recorrido, ¿no? Que se alude mucho. Esta es mi opinión, esta es mi visión, te presentan un dibujo y esa persona lo ha hecho desde su casa sin el más mínimo conocimiento de la vida real. Es decir, no sabes nada de seguridad, no sabes nada de las limitaciones públicas, de los montajes, de los desmontajes, de las empresas, de la circulación. O sea, una amalgama que, oye, que está muy bien y creo que es bueno ayudar y contribuir con los conocimientos de cada uno, pero con los conocimientos. No en base a un pensamiento que uno con toda su buena fe o no plantea, pero en el fondo no tiene los elementos suficientes. Ahí no hay mimbres como para plantear algo serio. Serio en el sentido de que sea viable. Por lo tanto, las redes sociales consiguen que una persona pueda contaminar la realidad con un pensamiento que participa de él al resto de personas, pero no es válido. Entonces, en este sentido también es cierto que la divulgación por parte de la agrupación pues tendrá que seguir mejorando, por parte del ayuntamiento también para trasladar esa información, la manera de moverse, cómo funcionar, pero las redes sociales en ese sentido hacen un trabajo bueno cuando se trata de cosas verdaderas y reales y malo cuando se trata de situaciones complejas. Yo lo estoy viendo como cuando analizas un poco y monitorizas la vida cofrade en Málaga te das cuenta, como en el resto, como si hablamos del Málaga o de cualquier otra cuestión medianamente política de la ciudad, cómo se contamina con reacciones que son irreales y basadas en la nada. ¿Qué pasa? Que hay gente que compra algunas de ellas porque son bonitas o porque son llamativas y entonces la evolucionan
hasta llegar a un punto en el que tú te piensas que eso que estás hablando es real. Lo que pasa es que en el mundo de las cofradías en el fútbol hay un componente que es el pasional, por así decirlo, que ayuda mucho más a que sea todo mucho más visceral Claro. que a lo mejor en otras Sí, cuestiones. nosotros cuando hablamos de yo decía la Semana Santa del año pasado, cuando hubo esa pequeña crisis o gran crisis o la crisis que hubo en cuanto al recorrido y se hablaba de eso, de la privatización, yo siempre pensaba, porque no, vamos, yo qué sé, en cualquier espectáculo deportivo podemos poner una foto de un chiquillo en la puerta diciendo Manolito no puede entrar al campo porque no tiene dinero para su entrada. Se viralizaría también, seguro. Entonces, ¿pero eso es real? ¿Es de la vida real? No, eso es una manipulación donde obedece pues, al desconocimiento. Entonces, en este sentido, creo que tenemos un trabajo común, y cuando digo tengo, me refiero a los medios de comunicación, sobre todo. Creo que tenemos el compromiso, y yo el primero, de intentar cribar o filtrar o pasar por ese cedazo malagueño todo aquello que no es del todo veraz. Porque al final estamos, sin darnos cuenta, podemos promocionar perfiles o podemos promocionar a personas que en el fondo además creo que le acabamos haciendo daño incluso porque no tienen la capacidad como para sostenerse en ese foco público y creamos una verdad que es irreal y después generamos ese conflicto con las personas y las emociones que al final se pueden llegar a creer. Oye, es que me están privatizando la Semana Santa, es que yo antes podía... Ustedes, ¿qué va? Si es que encima ahora se puede ver más que antes. Entonces, es cuestión de trabajarlo en la comunicación y controlar las redes sociales. En cuanto a tu nuevo puesto, por así decirlo, sí. ¿Cuáles son las líneas que te has planteado cuando te ofrecen el puesto? Es decir, yo quiero que la comunicación por parte de la agrupación de cofradías sea de esta forma. Pues mira, yo creo que las claves para mí tienen que ser, en primer lugar, pues, seguir mejorando, porque eso es una cosa continua, la relación interna con los medios de comunicación, que se sientan contentos y felices, porque yo sí entiendo que la agrupación de cofradías no es un medio de comunicación. La agrupación de cofradías es la agrupación de cofradías que genera información que tiene que ser trasladada a los medios para que ellos la interpreten como consideren. Creo, es una opinión, y facilitarles la vida en todos los sentidos, durante el año, durante la Semana Santa y la Cuaresma. Creo que eso es fundamental, porque al final las personas que se dedican a la comunicación son los medios y son los que tienen que tener las cosas fáciles para que después siempre van a estar contentos y por lo tanto la comunicación será buena. Y después creo que, bueno, en general mejorar la comunicación, por ejemplo, con los abonados, que ahora se ha comenzado, que están empezando a recibir información sobre su... Al final son clientes, entre comillas, ¿no? Y tienen que recibir pues, el día a día de la agrupación, tienen que recibir también la información bien planteada para que la tengan con facilidad. Y después en el ámbito externo y público de la agrupación, pues también mejorar un poco esa imagen, que era buena, por supuesto, pero seguir creciendo y hacerla quizá un poquito más cercana o más actual a nuestra época, que esto es una cosa que va cambiando, pues en 2 días hay cosas nuevas. Entonces, quién sabe si la agrupación tendrá Twitch, yo qué sé, no, ahora mismo no lo sé. O TikTok. Bueno, registradas las tengo ya por si acaso. Por si acaso, que no por lo si acaso busque. las tengo registradas. Como entidad, ¿tienes preparado en un cajón que ojalá no tengas que utilizar nunca para una crisis? ¿Un manual de crisis? Pues mira, en eso se está trabajando ya porque es fundamental. Es fundamental tenerlo y durante mucho tiempo se ha hablado de ese asunto en ámbitos de la comunicación, que son esos manuales de gestión de crisis, que en algún momento no deja de ser también un poco, más allá del manual, estar quizá presente o pendiente para preparar argumentarios que te sirvan para rebatir ciertos elementos que tú consideres que son irreales o que hay que defenderlos. El ejemplo puede ser el del año pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se está trabajando también. Hace relativamente poco tiempo llegó una propuesta de un universitario, de un máster creo que era, que estaba planteando y trabajando en algo de eso y nos pusimos en comunicación con él y se está trabajando por ahí. Y después en el futuro queremos hacer algo y contando siempre con personas especializadas. De hecho, tenemos un buen amigo común, que es Frank Christopher, que le encanta ese mundo también y en alguna ocasión ya he podido hablar con él porque creo que es interesante tenerlo presente. En cualquier caso, yo creo que la comunicación con los medios fluida sirve de manera potente cuando hay algún problema para poder trasladar la verdad y los medios son los más serios del mundo y si hay algún problema o hay algo que haya que resolver pronto, los medios están siempre presentes. Yo por lo menos hasta ahora en la agrupación y con el centenario lo he percibido. Entonces, bueno, ese manual sí, se está trabajando en ello. Vale. Bien. No, ya no solamente una cuestión de rebatir una opinión por algo que suceda, o sea, por contrarrestar una fake news y que puede ocurrir un acontecimiento desgraciado, Dios no lo quiera, en de una procesión y la agrupación entiendo que tiene que estar al frente de la comunicación. Efectivamente, la agrupación tiene que estar al frente de esa comunicación y en Málaga
Además, en Málaga vivimos un suceso desagradable, no sé si recordáis, con una cabalgata de Reyes, que hubo un problema bastante amplio. Por desgracia me tocó de cerca, vaya. Te tocó de cerca, ¿no? Sí. Y entonces, en ese tipo de situaciones hay que tener, pues, previsto, bueno, aparte de una cercanía profesional, pues una forma de actuar en esos momentos. A Dios gracias no ha sucedido nada, pero bueno, en otro tipo de situaciones, como puede ser a lo mejor imaginar los días de lluvia, ¿no? Pues un día de lluvia de Semana Santa quizá podamos mejorar un poquito más la comunicación con vosotros, que tengáis la información de primera mano al instante y bueno, seguir trabajando en eso, en equipos de trabajo, a lo mejor en Semana Santa, que redoblen un poco esfuerzos para que seamos nosotros los que generemos la información. Creo que es algo también importante, que seamos los primeros, ya que manejamos los datos, seamos los primeros en darlo. Y nada, pero sí insisto en eso, en estar al servicio de los medios, más que convertirnos en un medio. Pues no lo somos la agrupación de cofradías. Gonzalo, ¿tú crees que las cofradías necesitan un gabinete de comunicación profesional? La verdad es que no lo sé. Sinceramente no lo sé. Yo sí sé que la profesionalización en la Semana Santa ha llegado. Y alguien... nadie se imaginaba hasta hace muy poco tiempo que unos floristas te montaran el trono y le pusieran las flores. Antes lo hacían los hermanos. Yo recuerdo entrevistar una vez en Bajo Palio a un equipo que había que se dedicaba, eran acólitos de alquiler, vamos a decirlo así, ¿no? Y tú pagabas y te acolitaban el culto. Vemos acuerdos con lavanderías, donde llevas las túnicas directamente. Creo que hay que tener a alguien con un mínimo de conocimiento. Es verdad que las cofradías quizá no tengan la capacidad económica, porque una cosa es que tú pretendas profesionalizar, pero después no te quieras gastar el dinero para ello. Entonces tú no estás profesionalizando. O sea, tú puedes decir lo que tú quieras, pero una persona que, evidentemente en la Semana Santa existe el altruismo, ¿no? Pero tiene un límite. Tú puedes dedicar X horas semanales o mensuales a tu cofradía. Más allá de eso, o tú no tienes otra... Te puede ocurrir como en el caso de la Esperanza, que tengas un Andrea... Claro, que tengan Andrea, que Andrea funciona muy bien, pero claro, eso está profesionalizado, a lo mejor el debate está ahí. ¿Eso es profesional? Si no se cobra. Yo no lo sé. Yo no lo sé. ¿Que tienes una persona que conoce y es experta? Sí. ¿Pero está profesionalizado? El trabajo sí. Quizá claro. El hecho de que hasta dónde llegas. Claro, es que el trabajo no remunerado es trabajo. Es que ahí es donde quizás esto va a ser un debate un poquito más amplio, ¿no? Porque ya abarca los medios de comunicación en general, ¿no? Y todas las personas que participan y participamos, en algunos casos de manera prácticamente altruista. Entonces, bueno, es algo que es un debate más fuerte. Pero sí, yo creo que la comunicación es fundamental. También es cierto que hay que tener algo que corresponda con la realidad propia de tu corporación. Es decir, tú no puedes tener un gabinete de comunicación y, no sé, 200 hermanos, que no entiendo que no es el caso porque nadie tiene eso, ¿no? Pero para que se entienda el ejemplo, que tiene que ir en... Aunque no genere la suficiente información como para cubrir un gabinete de comunicación. Claro, la agrupación de cofradías que genera muchísima información, pero una cosa que no es normal, y poco de lo que se podría contar, pero a lo mejor una hermandad no tiene esa necesidad, ¿no? No tiene ese flujo de información con sus hermanos y los medios como para tener que trasladar tanto, no sé. Gonzalo, menos de 3 minutos. ¿Te preocupan las filtraciones por parte de...? Absolutamente nada. No me preocupan nada las filtraciones, no las he vivido hasta ahora. En ningún caso. Lo digo con total honestidad. No lo viví con el centenario y hasta ahora la agrupación tampoco lo he vivido. Pero se pusieron medidas, entiendo, que para que no sucediese. Bueno, más que medidas es que si tú controlas lo que va a suceder, no tienes que tener problemas. Nosotros presentamos el cartel de Raúl de Zosa del centenario y no lo vio absolutamente nadie. Nadie. Y se presentaron todos los actos del centenario, no sé si os acordáis. Yo sí me acordaré todavía de una tarde en la que se presentó y se dijo: esta es la procesión magna, esto es lo de la catedral, esto es el Vía Crucis, estas son las que va a cada sitio. Y eso salieron 20.000 cábalas y ninguna cumplía lo que se había planteado. ¿Cómo se trabaja eso? Yo entiendo que una mezcla de dos cosas. Una, la ilusión de las personas que participan en ello. Es decir, cuando tú no te sientes, tú no tienes ese orgullo de pertenencia de un sitio, pues quizá te dé más igual decir cosas que no son o soltar intimidades. Si tú tienes ese orgullo y esa capacidad, no tienes problema. Y después eso, mantener estar pendiente, estar encima del cartel o estar encima del proyecto que se va a hacer, e incluso con los propios horarios itinerarios. Se está mejorando mucho esa información, de tal manera que es que, pues, si tú, por ejemplo, le pones una marca de agua que pone no válido a algo que tienes que ir circulando por las autoridades públicas, pues ya lo tienes ahí, que lo pueden filtrar, para ahí poner no válido en grande. Por lo tanto, es cuestión de trabajar y de estar pendiente. Pero vamos, que yo lo que hago es seguir una senda extraordinaria que generó Rocío Moltó, sobre todo Paco García, al que estoy muy agradecido, y la agrupación. Pues te deseamos que esta Semana Santa que vas a estrenar
te sea para la agrupación y así será para todos los cofrades y para todos los medios algo muy bueno. Muchísimas gracias por estar trabajando el miércoles, que hay que decirlo que se ha prestado porque que como era puente, pues no había nadie. El puente es para los, eso es para los ricos, eso es para los ricos. Que vaya todo muy bien, muchísimas gracias. Señor Marmolejo. Muy buenas noches. Buenas noches, señor Moraleda. Buenas noches. Y muchísimas gracias. Gracias a vosotros, soy un sol. A todos ustedes les esperamos la semana que viene y recuerden, mañana se monta el Belén. Ahí está.
Señores, para vosotros, con cultura, con amor, con eso. Vamos ahí. Pablo, pues, vamos, José. lateral no puedo. Vale. Pablo, al enlace derechita, ¿vale?
Aguanta, Pablo. ¿Vale?
Hay que ir aprendiendo, ¿qué? Hay que ir aprendiendo. Venga, que no están con nosotros. No, discúlpame, mi hombre. Disculpa yo, se me va. Cuando haya el cambio de ritmo. Hemos salido en directo. Arriba, arriba, arriba con la garza. Oído. Arriba, ¿eh? Ahora a la derecha. Arriba a la derecha. Pablo. Vamos a la izquierda. Paso a la izquierda.